Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Ale Brianza y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Pienso y no sé nada. Este podcast en el que charlamos de filosofía, de epistemología y de ese gigante que a veces puede ser un poquito duro de roer, que es la metodología de la investigación. Pero bueno, como saben, la idea, el objetivo, es siempre tratar de volver estos temas más cercanos, más manejables, para que esos conceptos que en general son un poco complicados, sean al menos un poquito más fáciles de entender y que a medida que vayamos avanzando podamos tomar distancia y comprenderlos. Y venimos hace ya varios episodios recorriendo algunas inquietudes ligadas al contexto epistemológico. Además, venimos de introducir un tema un poco picante relacionado a las epistemologías decoloniales con el enfoque del mundo cheje que propone Silvia Rivera Cusicanqui, que de hecho nos vino muy bien para cerrar este mini arco epistemológico de 5 episodios al hilo que metimos. La cosa es que con esta nueva data atravesándonos, hoy vamos a retomar el camino metodológico, metiéndonos en lo que usualmente se denomina universo y muestra, o también, según qué texto tomemos, lo podemos encontrar como población y muestra, y que es ese pasito que sigue respecto a donde habíamos quedado, ¿sí? Donde habíamos dejado el desarrollo metodológico que estuvimos haciendo. Entonces bueno, hoy más que nunca nos va a convenir hacer un mini resumencito para no perderle el hilo a la cosa. Venimos de 5 episodios en los que, como decíamos recién, retomamos un poco la epistemología y nos alejamos, así que más que necesario el repaso. Si miramos para atrás, habíamos llegado a una primera tierra firme, digámosle, viendo una especie de paso a paso que terminó convirtiéndose en lo que llamamos preproyecto o plan de tesis. Esto implicaba tener claro cómo elegir el tema de investigación, las distintas estrategias que podíamos poner en práctica para poder encarar el proceso de búsqueda bibliográfica, definimos lo que es un problema de investigación científica y a partir de ahí aprendimos a formular la pregunta de investigación, con todos los recaudos que tenemos que tener. Y bueno, a partir de esa pregunta planteamos la hipótesis, esa predicción que hacemos, la respuesta a la pregunta, ¿no? Que además es lo que esperamos encontrarnos cuando termine el proyecto. Después de eso formulamos los objetivos generales y específicos, que dijimos que eran ese producto o el resultado que se espera alcanzar con la investigación, y teníamos también un apartadito de interés personal para poder dar cuenta de por qué nos interesa abordar la temática que estábamos proponiendo. Recopilamos el estado del arte, que tiene que ver con los antecedentes sobre el tema o sobre el objeto de estudio que estamos proponiendo, y definimos a la relevancia, que dividida en profesional, social o pedagógica, tenía que ver con este para quién de los resultados del proyecto, ¿no? Si van a servir en el plano profesional, en el plano social o en el plano de la enseñanza, respectivamente. Elegimos la metodología, que es la estrategia que proponemos para avanzar en el proyecto y que dijimos que a grandes rasgos podemos dividir en diseños experimentales y no experimentales. Y por último, teníamos un apartadito de cronograma, ¿no? Que se supone que evidencia las estimaciones de tiempo que estamos pensando para cada instancia del proyecto, más allá de si después lo respetamos o no, que era otro tema. Y hasta acá, todos estos elementos, como decíamos recién, son los que conforman al preproyecto o plan de tesis, que es este documento con el que presentamos de manera ordenada todo el planteo del proyecto de investigación. Alguna vez también dijimos que todos estos elementos son los que conforman la introducción de un proyecto de investigación, esa gran primera parte donde se plantean estas cositas. Bien, con todo esto listo, avanzamos sobre el marco teórico, que es ese entramado que nos proporciona todos los conceptos, toda la teoría, valga la redundancia, con la que vamos a encuadrar nuestro proyecto. También es en el marco teórico en donde nos apoyamos, donde se deja ver nuestra propia posición respecto al tema que estamos investigando, ¿no? Porque recordemos que en este sentido, el marco teórico es una toma de posición teórica que además lleva implícita una toma de posición política frente a esa teoría, ¿sí? Frente a la elección de esos autores, de esas autoras que estamos utilizando. Además, recordemos que del marco surgen las categorías de análisis, ¿sí? Que respaldadas en toda la teoría que elegimos para estructurar nuestro proyecto, estos
conceptos fuertes, como lo supimos llamar en un momento, se convierten en categorías de análisis para poder abordar al objeto de estudio. Bueno, hasta acá habíamos llegado y desde acá vamos a retomar. Pero aprovecho, antes de meternos de lleno, a recordarles lo que siempre decimos en este momento, que es que sea por donde sea que estén escuchando, por YouTube, por Spotify o por cualquiera de las plataformas de podcast, primero que en lo posible no se olviden de suscribirse al canal, de dar follow y de darle a la campanita para que les lleguen los nuevos episodios y para apoyar en sí al proyecto, porque los algoritmos y eso se basan mucho en estas cuestiones. Y después, bueno, si llegaste a este episodio para salvar un parcial o preparando un trabajo práctico o porque estás en ese punto del armado de tu tesis, obviamente todo vale, pero la invitación es principalmente a hacer el recorrido completo de los episodios pasados, que realmente están pensados para ir construyendo el paso a paso, comprendiendo el entramado que tenemos y sobre todo en casos particularmente como el de este episodio en el que retomamos algo que dejamos hace bastante tiempo atrás. Está bueno, ¿no?, tener esto fresco. Entonces, la recomendación que siempre hacemos para no quedar afuera de ninguna referencia cruzada ni de ningún concepto de esos que por ahí aparecen ahora, pero que en realidad ya lo fuimos viendo y reviendo, es retomar ese recorrido completo. Bien, textos. Para anclar el tema de este episodio vamos a tomar principalmente dos textos. Uno que ya habíamos utilizado antes, que es Cuestión de método, de Roxana Inoue, y el otro se llama Investigación empírica, ciencias del deporte, y es de Klaus Heinemann. Los dos son manuales de metodología de la investigación, con lo cual los dos textos, si uno los agarra, encuentra capítulo por capítulo todo el recorrido de construcción de un proyecto. El de Roxana es más genérico, en el sentido que, si bien hay algunos ejemplos cada tanto, no está limitado a tal o cual área. Y el otro, bueno, ya por el nombre, por ahí se imaginarán que trata sobre ciencias del deporte. Pero más allá de esta restricción, si se le quiere decir así, me encanta este manual porque es muy claro, ¿sí? Va al punto con cada tema y, bueno, si nos abstraemos de los ejemplos y de las aplicaciones puntuales que van apareciendo, que es lo que voy a ir haciendo cada vez que lo ponga sobre la mesa, si nos abstraemos y hacemos el ejercicio de pensar a ver cómo sería esto, pero aplicado en mi proyecto, nos viene recontra bien. Bueno, para arrancar, lo que más nos conviene es entender el momento del proceso de investigación en el que estamos. Samaha diría que estamos justo dejando atrás la llamada instancia de validación conceptual, que es la que recorrimos básicamente en el marco teórico, ¿no?, donde nos ocupamos de definir cuidadosamente cada concepto y fuimos armando ese tejido que nos ayuda a entender cómo se relaciona cada cosa con cada cosa en el contexto de nuestro proyecto. Y pasamos a la instancia de validación empírica, que se trata básicamente de ver qué pasa en la vida real con esos conceptos que estuvimos definiendo. Entonces, para ir a la vida real, nos vamos a tener que valer de distintas estrategias de recolección de datos para abordar a nuestro objeto de estudio y poder analizar eso. Ver cómo se comporta respecto a la hipótesis y después, en base a eso, sacar conclusiones, ¿sí? Esto es muy a grandes rasgos y se imaginarán que vamos a ir paso a paso, como hacemos siempre, pero además dedicándole episodios enteros a cada uno de estos pasos, así que vamos con tranquilidad. Decíamos entonces que vamos a ir a ver qué pasa en la vida real con estos conceptos que estuvimos definiendo, que vamos a abordar a nuestro objeto de estudio. Y acá sí nos viene bien definir un término, un concepto, sobre el que después vamos a ir haciendo zoom out para entenderlo en el contexto más general. Y para no darle vueltas al asunto, me refiero a la unidad de análisis, ¿sí? La unidad de análisis, que es la entidad principal que se estudia en un proyecto de investigación. Dependiendo de la naturaleza de nuestro proyecto, va a ser el qué o el quién se está investigando. En ciencias sociales, por ejemplo, es muy común que la unidad de análisis sea una persona. Si estamos analizando la producción artística de alguien, las unidades de análisis pueden ser sus cuadros, sus fotos o cada una de las letras de sus canciones. Si estoy analizando reacciones a la fotosíntesis, por ahí mi unidad es cada planta. Si mi investigación es sobre cuestiones ligadas a características textiles en los pantalones producidos en el 1800, mis unidades de análisis podrían ser cada uno de esos pantalones, ¿sí? Estoy divagando un poco con los ejemplos, pero también para tratar de ser amplio. Y acá, ya con estos datitos que estoy tirando, estoy dejando entrever algo, ¿sí? Que es que estas unidades de análisis van a responder exclusivamente
a ciertos parámetros que ya fuimos definiendo, así fuera de manera implícita, desde la introducción de nuestro proyecto, y que tienen que ver con el recorte que hicimos del objeto. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos del recorte espacio-temporal como mínimo, que nos ayudaba a acotar al objeto y hacerlo más abordable. Bueno, nos conviene tener fresquito esto porque vamos a necesitarlo para entender de qué va la cosa. Lo que sucede es que en la mayoría de las situaciones de investigación no nos va a ser posible estudiar a todas las unidades de análisis y vamos a tener que definir estrategias para abordar unas poquitas, ¿sí? Un grupito, y generalizar el resultado con un procedimiento que en algunos textos se denomina inferencia estadística. Voy de nuevo de esto porque es lo central, ¿sí? En la mayoría de las situaciones de investigación no nos va a ser posible estudiar a todas las unidades de análisis y vamos a tener que definir algunas estrategias para poder abordar unas poquitas, un grupito y generalizar el resultado. Y ahora sí, voy a hacer ese zoom out que les decía recién, porque esa totalidad de unidades de análisis de la que estoy hablando es el llamado universo. Y ese grupito de unidades de análisis que estoy separando del universo para poder abordarlas es la muestra. Ahora, si tuviéramos que definir el concepto de universo, ya podemos hacerlo un poco en referencia a lo que decíamos recién, porque el universo va a ser el conjunto total de unidades de análisis. Retomando algunos de los ejemplos que decíamos, si estamos analizando comportamiento en ciertas personas, el universo va a ser la totalidad de esas personas. Si estamos analizando la producción artística de alguien, decíamos que las unidades de análisis pueden ser sus cuadros, o sus fotos, o cada una de las letras de sus canciones. Y ahí el universo entonces va a estar compuesto por esa totalidad de cuadros, o la totalidad de fotos, o la totalidad de letras de canciones. Si estoy analizando reacciones a la fotosíntesis, decíamos que las unidades de análisis serían cada planta de un grupo determinado. Y bueno, el universo serían todas las plantas de ese grupo. Y acá me gustaría agregar algo que es importante, porque tal vez se lo encuentran así en algún texto, y es que, como en ciencias sociales se suele trabajar mucho con personas, es decir, las unidades de análisis son personas, se usa el concepto población como sinónimo de universo. Y bueno, está bien eso y funciona como sinónimo, pero para no caer en ambigüedades, acá vamos a llamarlo siempre universo, ¿sí? Que nos viene bien para hablar de personas, de plantas, de cuadros, de fotos o de canciones, ¿sí? O de pantalones, y es indistinto. Pero volviendo entonces, lo que nos tiene que quedar de toda esta vuelta es que el universo va a ser el conjunto total de unidades de análisis. Y como decíamos recién, en la mayoría de las situaciones, en la mayoría de los proyectos de investigación, no vamos a poder abarcar a todas las unidades de análisis. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, en primer lugar porque muchas veces nos insume muchos recursos abarcar todo el universo, ¿sí? Hay un ejemplo que me gusta dar siempre en estos casos, que es el del censo nacional. El censo nacional es uno de esos pocos casos en los que sí se abarca la totalidad del universo. En ese caso, las unidades de análisis son los hogares y se supone que a partir de la recolección de datos vamos a tener todo lo que necesitamos saber de todos y cada uno de los hogares del país. Entonces, cuando digo que me gusta este ejemplo, es porque me parece bastante tangible lo costoso que puede llegar a ser abarcar la totalidad del universo. Costoso en dinero incluso, porque cuando hablamos de recursos de todo tipo. Además necesitamos que haya personas en los hogares y bueno, un montón de condiciones que tenemos que generar para que la recolección de datos del censo funcione. Como para darnos una idea, ¿no? Y después, bueno, van a existir algunos casos puntuales donde, no sé, si estamos analizando la producción pictórica de tal artista, bueno, por ahí son, no sé, menos de 100 cuadros y se presta para analizar la totalidad. Pero en general lo que sucede es que ya sea por la accesibilidad o por lo costoso o por otros factores, no podamos acceder a todo el universo. Y eso nos va a llevar a definir estrategias para poder abordar una muestra de ese universo. Y bueno, eso nos hace después tener que generalizar el resultado. Se supone que si hicimos las cosas bien, con esa generalización, vamos a estar en condiciones de sacar conclusiones sobre todo el universo. Además, contrariamente a lo que uno podría llegar a imaginarse, el hecho de trabajar con muestras muchas veces puede brindarnos resultados más exactos. Porque el proceso de recolección y análisis de los datos, por una cuestión de magnitudes nomás, suele ser más rápido.
Y eso nos evita que los resultados no estén influidos por acontecimientos que se produzcan durante la recolección, es decir, si tardamos más en recopilar los datos porque estamos buscando la totalidad del universo, puede llegar a haber alguna modificación incontrolada en la estructura de ese universo por el propio paso del tiempo. Entonces, bueno, creo que se entiende en base a estas cositas que algo clave para que todo nos salga bien va a ser saber cómo conformar una muestra. Y acá podemos meter un ejemplo de muestra como para también bajar un poquito más a tierra el concepto. Supongamos que estamos analizando la composición del agua de un río, ¿no? Estamos tratando de ver qué tipo de impurezas tiene, qué grado de contaminación y demás. Por ahí ya se dieron cuenta que este es otro ejemplo en el que va a ser imposible abarcar la totalidad del universo, porque es prácticamente imposible analizar todo el río, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ir con un vasito, o con una botella, o con un tubito de ensayo, o con un bidón de 10 litros a juntar agua del río para analizarla y después sacar conclusiones. Y fíjense que, a propósito digo, con un vasito, o con una botella, o con un tubito de ensayo, o con un bidón de 10 litros, porque la cantidad es algo que va a ser determinante en la toma de la muestra, que va a ser determinante en el hecho de que sea representativa, ¿sí? Que sea representativa. ¿Y esto qué implica? Bueno, básicamente implica que yo tengo que poder asegurar, mediante algunas estrategias metodológicas que vamos a ir viéndolas, tengo que poder asegurar que esa pequeña cantidad de agua que estoy sacando cumple con todo lo que tiene en términos generales el agua del torrente del río, y que efectivamente cuando haga mi generalización voy a poder estar seguro de que el río completo guarda las mismas características, las mismas proporciones y los mismos elementos que yo me encontré cuando analicé esa pequeña muestra de agua. Para que nos quede bien el concepto, vamos a volver a definirlo, pero desde la perspectiva de Roxana Inoue, porque en el texto de Roxana hay un apartado dedicado a esto, donde nos agrega que en el diseño de una muestra se debe procurar que la variabilidad de la muestra sea análoga a la variabilidad del universo, al menos en aquellos aspectos relevantes para los fines de la investigación. Y esto quiere decir que se supone que si uno hizo bien la tarea, los cambios, la variabilidad que uno se va a encontrar en la muestrita van a ser idénticos, ¿sí? Análogos, dice Roxana, a los cambios que uno vería en el universo. De ahí es que se desprende esta escalabilidad de la que hablábamos recién. ¿Se entiende? La representatividad es esa característica de la muestra que me va a permitir escalar el resultado, que me va a permitir estar seguro de cómo está compuesta el agua del río, aún sin haberlo medido todo. Y acá, por ahí, ya se imaginaron que no va a ser lo mismo si ese vasito de agua lo lleno muy en la orilla, donde por ahí agarro sedimentos, entre comillas, de más, o si lo hago exclusivamente en una zona donde el río se ensancha, o si lo lleno en donde el río va más calmo, porque de pronto los sedimentos decantan y no los llego a agarrar. Bueno, va a haber que tomar decisiones, y precisamente esas decisiones son las que nos van a dar tela para cortar en lo que nos queda de este episodio, para tratar de entender lo que se denomina tipos de muestreo o tipos de muestra. Bien, avancemos. Podríamos decir que el mundo del muestreo está dividido a grandes rasgos en dos grandes familias. Las muestras probabilísticas, que también se pueden llamar muestras al azar, y las no probabilísticas, que también se conocen como muestras intencionadas. Vamos a ir metiéndonos, vamos a ir dándole doble clic, como me gusta decir, vamos a ir recorriendo cada uno de estos dos grandes grupos, porque además vamos a encontrar distintos subtipos, ¿no? Y bueno, es muy útil saber en qué consiste, cuáles son las características de cada subtipo de muestra, porque precisamente va a haber situaciones con las que no solamente no vamos a poder abarcar la totalidad del universo, sino que no vamos a poder constituir la muestra como queramos, porque podemos encontrarnos con otros límites. ¿Sí? Estoy tratando de cuidar las palabras para que se entienda. Entonces, conocer nuestras opciones nos va a dar muchas herramientas para lograr una buena construcción de la muestra. Y fíjense que hablo de construcción de la muestra, porque eso es otra cosa que tenemos que tener presente. El objeto de estudio está ahí
Y es a pesar de nuestra existencia y de nuestras intenciones de investigarlo, ¿sí? Y entonces somos nosotros quienes lo construimos, quienes lo definimos. Y así como lo definimos conceptualmente, también es nuestra tarea volver manejable la recolección de datos a partir de una eficaz construcción de la muestra para el universo que estemos considerando. Entonces, vamos a arrancar con las muestras probabilísticas o al azar. Acá nos vamos a encontrar con una primera categoría de muestreo que se denomina muestreo al azar simple. ¿Sí? Esta muestra se llama así porque los casos, las unidades de análisis, se seleccionan procurando que todas tengan la misma probabilidad de ser elegidas. Normalmente se le asigna un número o un código a cada unidad del universo y después, con algún método que nos garantice la aleatoriedad, se van eligiendo numeritos hasta tener la cantidad de unidades que definimos que queremos. Antes normalmente se usaba un bolillero, una urna, o es también el caso de la típica bolsita con nombres, ¿no? Que se agita y después alguien mete la mano y saca sin mirar. Pero hoy en día contamos también con incluso herramientas web que nos sirven para esto. Yo siempre recomiendo random.org, ¿sí? Random.org, que es una página web buenísima para resolver estas cuestiones de manera totalmente gratuita. Y bueno, aunque resulta muy sencilla la formulación de estas muestras, lo cierto es que la implementación de este muestreo tiene sus limitaciones, sobre todo si el universo de referencia es muy grande. Es decir, el procedimiento de muestreo al azar nos permite estimar la probabilidad de representatividad de la muestra. O sea, vamos a poder adjudicarle un valor a esa probabilidad con cierto margen de error y cierto nivel de confianza. Vamos de nuevo con esto porque no es menor, ¿sí? Vamos a poder adjudicarle un valor a esa probabilidad con cierto margen de error y cierto nivel de confianza. Y es que este tipo de muestra refleja un problema que ya lo habíamos conocido cuando hace muchos episodios hablamos de inductivismo, ¿se acuerdan? Ese problema de que salvo que se investigue, salvo que se aborde todo el universo, no vamos a tener nunca forma de tener una certeza plena de lo que estamos afirmando. Y bueno, saben que si no se acuerdan de lo que estamos hablando cuando hablamos de inductivismo, se buscan el episodio y ahí tienen la referencia bien a mano. La segunda categoría del muestreo probabilístico es la del muestreo estratificado al azar, que en la práctica es como si le diéramos una vueltita de tuerca al modelo anterior. Acá vamos a tomar la muestra al azar, pero valiéndonos de algún conocimiento extra que tengamos de eso que estamos relevando. Porque en el muestreo estratificado vamos a proponer precisamente esos estratos que se van a basar en algunos atributos particulares que tengan las unidades de análisis. El ejemplo más típico es dividir una muestra por género, ¿sí? Supongamos que si para el ejemplo tenemos la división binaria de varones y mujeres, entonces vamos a conformar dos estratos en nuestra muestra, un estrato de varones y un estrato de mujeres, y después sí, al interior de cada estrato aplicamos el criterio de selección por azar que mencionamos anteriormente. Ahora, hay un punto respecto a la proporción que tienen que guardar estos estratos, ¿sí? Porque la asignación puede ser proporcional o no proporcional. ¿Cómo sería esto? Bueno, básicamente depende de si conocemos la proporción de estos estratos respecto al universo, ¿sí? Esto no siempre es posible y por eso muchas veces si elegimos este tipo de procedimientos para conformar la muestra, vamos a encarar muestreos estratificados no proporcionales. Pero si, por ejemplo, y siguiendo con el caso que inventamos recién, ¿no? Si supiéramos de algún dato previo que nos dice que en el universo hay un 75% de mujeres y un 25% de varones, ahí sí podríamos conformar estratos que guarden esa proporción y llegar a resultados que sean cada vez más fáciles de extender al universo. La tercera categoría es la del muestreo al azar sistemático. Acá volvemos a tener una selección basada en el azar, pero con la particularidad de esta cuestión de la sistematicidad. Supongamos que tenemos un universo de 5.000 personas, ¿sí? 5.000 estudiantes, para ya darle carácter de ejemplo. Tenemos una lista con los nombres de 5.000 estudiantes. Si resolviéramos por azar simple, podríamos volver a imaginarnos el caso de la típica bolsita con nombres, donde cada papelito representa una unidad de análisis, cada papelito un estudiante y siguiendo la lógica, 5.000 papelitos en una bolsa. Ahora,
si definimos conformar una muestra de 500 casos, vamos a ir sacando papelitos hasta llegar a 500, ¿sí? Eso sería por azar simple, por el primero de los 3 métodos que vimos. Ahora, el muestreo sistemático lo que nos va a decir es, en vez de sacar 500 papelitos, saca uno solo y a partir de ahí vamos eligiendo un caso de cada segmento. ¿Qué es un segmento? Bueno, el segmento va a resultar de la división entre el total de casos y el tamaño de la muestra. Voy de nuevo. La división entre el total de casos y el tamaño de la muestra. Que en este caso dijimos que sería 5.000 estudiantes el total y 500 la muestra. Entonces, 5.000 dividido 500 nos da 10. Nuestro segmento va a ser de 10 estudiantes. Entonces, vamos a la bolsita y sacamos nuestro único papelito al azar. Es el estudiante número 76 del listado. Esa unidad de análisis número 76 va a servirnos para definir el inicio de los segmentos. Porque ahora lo que vamos a hacer es sistematizar, ¿sí? Y de acá viene el nombre de muestreo al azar sistemático. Decíamos que sacamos el 76 y a partir de ahí tomamos un caso de cada segmento para conformar la muestra. El 76, el 86, el 96. ¿Sí? Recordemos que nuestro segmento nos había dado 10 en esa división, ¿no? Entonces por eso tenemos el 76, el 86, el 96 y para abajo también el 66, el 56, el 46. Es decir, hay azar porque ese primer papelito lo sacamos al azar, pero el resto está sistematizado. Y en esta manera de conformar la muestra, lo que hay que cuidar especialmente es que en lo posible no haya periodicidades en los listados, y sobre todo periodicidades que de alguna manera coincidan con el segmento, ¿sí? Porque eso sí que nos puede llegar a distorsionar la muestra un poco, dependiendo de qué tanto coincide o qué tanto se corre del corte que nos quedó. La última categoría de esta primera mitad de las muestras probabilísticas es la del muestreo por conglomerado, que se suele poner en práctica cuando la selección hay que hacerla sobre un universo demasiado grande, ya sea por la cantidad de unidades a muestrear o porque una situación, digamos, no sé, geográfica, donde la superficie que hay que abarcar es muy extensa y estas unidades de análisis están muy dispersas. Entonces, lo que se hace es armar estos conglomerados, que no son otra cosa que grupos de unidades de análisis, que los vamos a armar con un criterio determinado, que puede ser geográfico, como decíamos recién. Si lo tuviéramos, no sé, en una investigación en la que el universo fuera de carácter nacional, y tuviéramos conglomerados provinciales que nos ayuden a ordenarnos. Y dentro de esos conglomerados, ahí sí operamos al azar, como ya vimos. También otra cosa que podemos llegar a encontrarnos es que existan niveles dentro de los conglomerados, ¿sí? Siguiendo el mismo ejemplo, dentro del conglomerado provincial podríamos llegar a tener distintos conglomerados distritales, y ahí adentro conglomerados por localidades o por barrios y así. Bien, con esto pasamos a nuestro segundo grupo de muestras, que son las muestras no probabilísticas o intencionadas, ¿sí? Y esto además ya lo podemos pensar por oposición a las muestras al azar que acabamos de ver, ¿no? Acá vamos a tener muestras que no van a estar libradas al azar, ¿sí? No van a estar libradas al azar, sino que la selección de los casos va a ser discrecional, o sea, se va a basar en algún criterio que quien investiga conoce sobre la naturaleza o sobre el perfil de esos casos, y bueno, en base a eso se va a conformar la muestra. Acá la primera opción que va a aparecer en el mapa es la de la muestra de caso único o de pocos casos, que la vamos a poder poner en práctica si el fenómeno que estamos abordando presenta comportamientos muy regulares, porque si es así, esto nos permitiría tomar un número de unidades de análisis muy reducido, o un caso, y poder confiar mucho en la generalización de esos resultados. Roxana en su texto nos pone el ejemplo de Jerome Bruner, un psicólogo inglés, que estudió el desarrollo del habla utilizando una muestra de 2 niños, o sea, solamente 2 niños. Sabiendo que ese desarrollo es muy regular y confiando en que los perfiles de esos niños son parejos, se puede poner este recurso en juego con un buen nivel de confianza. La segunda opción es la de la muestra de casos extremos o de caso desviado, donde también hay una elección puntual de casos. De hecho,
en algunos textos esta categoría aparece dentro de la anterior, ¿sí? Por la similitud. Acá lo que vamos a tener es una selección de unidades de análisis por su rareza, si se quiere, ¿sí? Porque los casos los vamos a seleccionar por su carácter inusual o por ubicarse en los valores extremos en relación con alguna característica que estemos estudiando. Es decir, le vamos a llamar casos extremos a aquellos casos que consideramos que son las dos puntas, por así decirlo, del fenómeno que estemos estudiando. No sé, el punto geográfico más frío y el más cálido, por ejemplo, la persona más baja y la más alta, entendiendo que, por algún motivo, estudiar las puntas nos puede ayudar a entender lo que pasa en el medio. Y por otro lado vamos a llamar caso desviado a algún caso raro, que tenga una baja frecuencia, podríamos decir, que sea inusual. Acá también, entendiendo que el valor está precisamente en esa condición de ser distinto. En tercer lugar tenemos al llamado muestreo por cuotas. Cuando nos parece que nos convendría poder comparar distintos grupos entre sí según algún criterio de selección específico, podemos fijar estas cuotas, que son ni más ni menos que un determinado número de casos por cada grupo o categoría. Y bueno, ese número va a ser discrecional también, pero sí, en general, este tipo de muestras van a ser más grandes que las categorías anteriores, ¿sí? Van a ser más grandes que las de caso único, pocos casos o casos extremos. Y para terminar tenemos a la muestra incidental, que en rigor este sería el único procedimiento muestral que podríamos admitir en una etapa muy preliminar o muy exploratoria de una investigación, porque es una muestra que no sigue ningún tipo de criterio para estimar o justificar su representatividad. Simplemente depende de esa incidentalidad, ¿no? Porque más que de lo que uno pudiera llegar a plantear o de lo que uno quisiera si tuviera más conocimiento del fenómeno, depende de esa primera aproximación, ¿sí? De ese choque con una cantidad dada de casos, una cantidad dada de unidades de análisis que va a terminar conformando la muestra. Y bueno, habiendo llegado hasta acá, nos conviene profundizar un poquito además, porque por ahí ya se lo están preguntando, pero la existencia de estos dos tipos o estos dos grupos a grandes rasgos nos puede hacer pensar cuáles son, entre comillas, los mejores, ¿no? O con qué criterio vamos a elegir muestras probabilísticas contra las no probabilísticas. ¿Con qué criterio vamos a elegir muestras probabilísticas o no probabilísticas? Y podríamos decir que desde la tradición más ortodoxa de la ciencia está siempre presente la idea de que las muestras probabilísticas son lo más deseable y las no probabilísticas son las que se usan cuando no nos queda otra, ¿sí? Cuando, no sé, por algún motivo X no podemos proponer una probabilística. Con referencia a esto, Roxana en su texto nos comparte la postura de Johann Galtung, que bueno, es un gran personaje que vamos a retomar seguramente cuando hablemos de matrices de datos. Galtung considera que las muestras no probabilísticas resultan útiles para el descubrimiento de nuevos hechos, pero por otro lado dice que no van a ser válidas para generalizar los hallazgos que surjan, ¿no? Cosa que las volvería útiles casi que exclusivamente para las etapas exploratorias de cualquier estudio. Entonces, esto es un poco como decíamos hace un ratito, ¿no? Las muestras no probabilísticas o intencionadas son a veces muy necesarias para proyectos que están en fases muy exploratorias o que están en etapas preliminares, pero después, cuando en una segunda etapa se vuelve posible formular una hipótesis generalizada, ahí sí solemos pasar a un segundo momento en el que sí podríamos aplicar una muestra probabilística o al azar. Entonces, por ahí iría la mano, ¿sí? Lo que no quita que haya proyectos en los que ese análisis de caso, ese análisis puntualizado, sea absolutamente rico y que brinde un aporte genuino, que aunque no sea generalizable, brinde herramientas, ¿sí? Por supuesto que esto va a depender muchísimo de la naturaleza de cada proyecto y de cuáles son los recursos que entran en juego, ¿sí? Si queremos también podemos pensar en la viabilidad o las posibilidades de abarcar determinados universos para poder tomar esta decisión. Al fin y al cabo lo importante es que sepamos bien que están estos dos grupos de muestras, cada una con sus características y posibilidades, para poder sacarle, como siempre decimos, el mayor jugo a la cosa. Y ya con esto me animo a decir que llegamos a un punto en el que podemos permitirnos parar la bocha y repasar un poquito los temas que estuvimos viendo, que
si bien por ahí no son tantos como nos ha pasado en otros episodios, también es cierto que es una temática bastante distinta en el sentido en el que veníamos recorriendo. Entonces por ahí mejor parar acá y aprovechar para asimilar sin que se nos escape de nada. Dijimos que llegando a esta etapa del proyecto de investigación, lo que estamos haciendo es pasar de la instancia de validación conceptual a la instancia de validación empírica, donde vamos a ir a ver qué pasa en la realidad con esas cosas que estuvimos definiendo. Hablamos de los conceptos de universo, muestra y unidades de análisis, que dichos así estarían ordenados de lo más general a lo más particular, ¿no? La totalidad de unidades de análisis conforman el universo y después, bueno, cuando no podemos abarcar la totalidad de ese universo, vamos a conformar una muestra, que puede ser probabilística, es decir, al azar, o bien no probabilística, es decir, intencionada. Y ahí abrimos el abanico, vimos que dentro de este primer grupo tenemos al muestreo al azar simple, que es el más general de todos, el muestreo estratificado al azar, en donde se proponen precisamente esos estratos que se van a basar en algunos atributos particulares que tengan las unidades de análisis, y a partir de ahí sí se va a hacer la selección al azar. Después, en tercer lugar, tenemos al muestreo al azar sistemático, donde al azar vamos a tomar una unidad de análisis y a partir de ahí vamos a ir sistematizando los segmentos. Y por último, el muestreo por conglomerado, que nos permite armar grupos de unidades de análisis que se arman con un criterio determinado, que en el ejemplo que vimos era geográfico, pero que en realidad puede ser cualquier criterio, siempre que nos permita agrupar unidades de análisis y volver más manejable la cosa. Y después, en el segundo grupo, tenemos a las muestras no probabilísticas o intencionadas, ¿sí? Que son todas las muestras discrecionales, todas las muestras en las que se elige directamente, donde nos encontramos con la muestra de caso único o de pocos casos, la muestra de caso extremo o de caso desviado, que son muestras donde por algún atributo particular necesitamos relevarle datos a esa unidad de análisis. Tenemos al muestreo por cuotas, que lo podemos usar para comparar distintos grupos de unidades de análisis entre sí, según algún criterio de selección específico, y las muestras incidentales, en donde medio que se acepta la muestra que se puede conformar, ¿no? Donde podríamos decir que se hace lo que se puede con lo que se tiene, y que va muy de la mano con las instancias más exploratorias de los proyectos. Y bueno, con esto dicho, con la cuestión del universo y la muestra planteada, llegamos al final del episodio. Saben que pueden dejar sus comentarios, sumar cualquier tipo de aporte o discusión. Siempre son ricos los feedbacks, las retroalimentaciones, porque cuando alguien llega a los episodios y están comentados, también es, digamos, nutritivo, ¿no? En todo sentido. Todo se recibe más que bien en el contexto de este espacio, que es una propuesta que se alimenta precisamente de ese intercambio con ustedes. Cuando alguien del otro lado escucha porque sigue el podcast o porque está estudiando o repasando, armando su proyecto, y empieza a aparecer ese horizonte que le da sentido a cada pieza y que sirve para entender la globalidad de la cosa. Así que bueno, una vez más les agradezco por la compañía y por aguantar hasta acá, y nuevamente les recuerdo que si están en Spotify pueden darle follow, y lo mismo si están escuchándolo en YouTube, que pueden suscribirse y darle a la campanita para que, además de avisarles con cada nuevo episodio, cosa que ayuda mucho para no perderse nada, también ayudan con la difusión del propio proyecto. Y bueno, también saben que podemos vernos por Twitter, que siempre aviso a medida que salen los episodios. Ahí me encuentran como @alebrianza. Y para cerrar, algo que también suelo decir, también tengan presente que si les parece que alguno, o bueno, los episodios que crean que les vendrían bien para sus clases, seminarios o lo que fuera, pueden usar lo que necesiten porque todo está a su entera disposición. Soy Alebrianza, gracias por acompañarme en esto que se llama Pienso y no sé nada. Hasta la próxima.